Hang on tight. There you go. Perfect. Okay. So that should be live now. And neighbor es, como lo dijo Juan Gallego, el vecino o la vecina. Sí, recuerden que en su gran, digamos, básicamente pueden considerar el inglés un idioma neutro. Neighbor es vecino o vecina, no hay diferencia, ¿ok? No es como en español que todo tiene género. My neighbor is coming. Viene. Miren ese is coming, que ustedes lo traducirían, ¿cómo lo traducirían ustedes normalmente? ¡Ay, está viniendo! ¿Sí? Está viniendo, o los más paisas dicen, se está viniendo. No es así. Resulta que ese is coming es un futuro inmediato, es un futuro garantizado casi. Y en español de nosotros decimos viene. Un vecino viene, y eso es futuro. Y es básicamente lo mismo. Okay, Liana, so you say, my neighbor is coming, un vecino viene. When it's for certain, when it's going to happen, when it's already arranged, you use the simple present in Spanish. So you say, viene. No está viniendo, viene. And in English, y en inglés decimos is coming. Cuando ya es inminente, bueno, ya en un momentico, confirmados, etcétera. ¿Sí? Cuando algo es definitivo que sí va a pasar, utilizamos esa forma que es, digamos, reciclada en presente y en futuro, en este caso en futuro. ¿Sí? Viene mi vecino, to visit, a visitar. Recuerden que ese sed es peculiar. How do you pronounce that word, Chuck? Sed. Como cuando tienes mucha sed y quieres más vino. Just said this. Oh, but you have more wine. Very good. Great. Sounds a lot like Sid. Yeah. Tengo Pero sed. ¿dónde ir a parar? ¿Quién sabe? Yo prometí que me iba temprano, but I don't know. See, Y there's no ver. couch. There's a little couch here. Said the mouse, dijo la rata, un día. Y ese un día es presagio o heraldo de cosas que se vienen. Va a cambiar la situación. Espero yo en mi corazón que todo para Tambelina se ponga muy bueno porque le ha pasado muchas cosas feas. All right, so any questions, comments, preguntas, dudas, ambigüedades mentales? No. Tommy, No. super claro. Excelente. All right, so let's move on. What's that? Somebody is complaining about your I'm gonna- lesson. I'm gonna silence that. Hey, no for- more wine, no more wine. No more wine, right? No more wine. All right, so now no more whining. Now, Chuck, take it away 3 times over, please, my friend. His house is even nicer than mine, and he has all the food he could ever need. His house is even nicer than mine, and he has all the food he could ever need. His house is even nicer than mine, and he has all the food he could ever need. What is this? Ahora ya me pongo sospechoso. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar acá? The neighbor, but the rata is telling Tambolina his house is even nicer than mine. And he has all the food he could ever need. I don't know. My man's mind gets suspicious. What is this? And also, I can see Liana agreeing. Liana, what's on your mind right now? What are you thinking? I feel like it's going to be the toad. Wouldn't that be great? That would be the perfect like meeting. I was like, what? You again? Yes. Liana dice que ella tiene la sospecha, la vaga sospecha de que va a ser nuevamente el sapo el que va a llegar. Que es el famoso vecino, el sapo. O sea, con tantas vueltas que dio y volvió otra vez a donde el sapo. Bueno, pero es la hipótesis de Liana. Okay? It's Liana's hypothesis, which is fine. I like it. I like it very much. I think it would be very funny. But what do you think of that, Chuck? I don't know. I think maybe the mouse is setting her up for. Oh, give me 5.
That's exactly what I thought. It just sounds like it's suspicious. Suspicious business. Yes, fishy. I smell a rat. Did you see what I did? Did you see what I do? Oh, how'd you There, do that? okay. I smell a rat es una expresión en inglés, sí, como me huele a rata, significa aquí hay algo raro. Algo me huele raro, me huele feo quizás. En inglés se dice I smell a rat cuando quieres decir que algo está sospechoso. Sospechoso. Y bueno, lo chistoso acá es que hay una rata, ¿no? So smart. Anyway, too much wine. Let's continue. Ahora, presten atención. Lo que dice Chuck. The rat is probably setting Thumbelina up with the neighbor or fixing them up or setting them up. Lo cual quiere decir que quizás lo que tiene la rata en mente es cuadrar a Thumbelina con el vecino. ¿Ustedes qué dicen? Está buscando novio. Le está buscando novio a Thumbelina. ¿Qué dijo ella? No, pues ya con este me libro de esta muchachita que come más que 20. Right? La despacha. Yo sí creo también, estoy con Chuck. I totally agree with Chuck that maybe this is a setup. Van a cuadrar a Thumbelina con el vecino. Ojalá, quiera Dios, que no sea the toad, el sapo. Or Beatles. ¿O quién? O a Beatle. One of the Beatles. Well, if it's Ringo, that would be nice. Ringo is the only one alive, right? Oh, Paul McCartney too. Yeah. Yeah. Paul or Ringo, uno de los dos, uno de los Beatles. All right, so let's continue. No questions here? Tiene que haber preguntas acá, ¿cierto? Alguien tiene que estar como que, esto es muy raro, teacher, ¿qué es eso? Como que, ya había visto esto antes, teacher, nice, que es bien, bacano, bueno, lindo, lo que sea, nice. Pero ya con esa R, ¿qué es eso? Nicer. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? Como que es incluso más agradable de lo que pensé, ¿o qué? Más. Eso, esa R ahí, simplemente esa R se convierte en más. ¿Sí? Es agradable, linda, etcétera, y le pones esa R, ya es más agradable o más linda. Nicer. Nicer. Y cuando estás comparando, pero estamos comparando en este caso, ¿qué? Presten atención. His house. ¿Y qué significa mine? Mío. Que creía. La mía. Mía. No. La mía. O sea, my house. Mine. Es una forma abreviada. Okay. Eso se llama un pronombre posesivo. Y como todos los pronombres, es una abreviación. Entonces, en lugar de yo tener que decir my house, puesto que ya dije his house, no tengo que repetir my house, simplemente lo hago corto y compacto utilizando el pronombre mine. ¿Listo? Y así hay pronombres que coinciden con esas formas como my house, his house, her house, your house, their house, our house. Hay pronombres que acortan eso y ya se convierten en mine, his, hers, ours, theirs. Normalmente se le pone una S al final. Y está el irregular acá, el más irregular, que es mine. Mine. Que sería el mío, o la mía, o lo mío. ¿Sí? Por ejemplo, vean el vaso de Chuck y vean el mío. Entonces ustedes dirían, el vaso de Chuck, Chuck's glass is fuller than mine. Mine is emptier, I guess. You'll fix that? I'll fix it too. ¿Qué dirían ustedes? No, pues qué clase tan bacana, ¿no? Degenerados, degenerates. Liana is like, degenerates. I'm never going to do that when I'm teaching next to Fabian. Y yo acá tomando lechita. Maybe mondongo. It's a bad influence. I am. Sí, yo soy muy mala influencia. Todo lo que hace mal Chuck, se lo achacan a mí. Gloria, antes de irse, me lo recomendó. Ojo pues, Fabian. Dijo Gloria y se fue. No. All right, so his house, my house. Como ya dije his house, no voy a repetir my house, sino que pongo mine.
Pero lo que está ocurriendo allí es que estamos comparando casas. Y cuando comparamos casas o cosas, siempre le ponemos esto antes de la segunda cosa. En español utilizamos que. O sea que eso traducido sería, la casa de él es incluso mucho mejor que la mía. Y ahí comparamos las dos casas. ¿Sí me entienden? Una cosa con los comparativos, siempre tienen estructura paralela. Casa con casa, grupo con grupo, unidad con unidad. No se comparan manzanas con naranjas. Ese es el decir en Estados Unidos. Apples and oranges are never compared. Why is that? I don't know. It's another good phrase, though. Apples and oranges? Yeah, it's a very common phrase. We're talking apples What and is oranges better? here. Apples or oranges? Personal choice. It's a personal choice. I like apples. You like apples? Yep. Okay, so that, you see, Grapes. no hay punto de comparación. Uno no puede comparar manzanas y naranjas. O sea, no hay punto de comparación. Y eso tiene que ver mucho con la forma o la formulación de las comparaciones. Tengan en cuenta que comparen cosas que coincidan pues esquemáticamente como en su metáfora. Y también tengan en cuenta que ustedes no pueden comparar una cosa con un grupo. Sí, tiene que haber como ese paralelismo. En este caso, casa con casa tiene lógica. His house, y luego para no repetir my house, mine. Ejemplo, yo le pregunto a Chuck, Chuck, what's your name? Mine Mine. is Chuck. Excellent, you pass. Okay. Mine is Chuck. No tiene que repetir my name, porque ya está claro. ¿Sí? Chuck, what is your car? My car is a Toyota. And Yours? oh, dijo yours. Yours es el tuyo. No tiene que repetir your car porque estamos hablando de carros. Mine is a Mazda. I think mine is better Then mine? than yours. Oh. I agree. I have a Mazda. You have a Mazda? Yeah. Right, yeah, Mazda rules. Yeah, excellent. He's got a Toyota. What do you have, like a Finca? Toyota. Toyota? It's It's nice car. It's a RAV4 and it's brand new. He's rich. I'm not rich and it's not brand new. It was at one time. All right, so, and he has all the food. Y tiene all the food. Ojo con esa palabra all, que lo escucho que mucha gente la utiliza muy mal. Para decir todos, todas, no. Simplemente es como cuando uno está hablando de una cantidad que es genéricamente como completo, 100%. Para mí, all es más como 100%. All the food, 100%, toda la comida he could ever need. Y quiero que detecten una cosa, esta palabra que la tratamos una similar ayer tratamos la palabra must. Y les dije que era una palabra muy sexy. Otra palabra sexy para que recuerden, could, hermosa. Could tiene muchas aplicaciones. Es un verbo modal. Después de los verbos modales, el verbo sigue intacto, sin eses, sin ing, sin nada, en forma simple o base o infinitivo. Ahí está, 3 nombres. Simple, base, infinitivo. Need. No le pueden poner ni s, ni ing, nada, nada, nada. Ni ed, nada. Nada es nada. Could con need. Ahora, una cosa, ese could se puede utilizar para muchas cosas. En este caso es hipotético. Hipotético es, suponemos que él necesitará comida en algún momento, mucha quizás. Entonces, cuando decimos all the food he could ever need, es toda la comida que él en algún momento podría necesitar. Estamos hablando de manera hipotética. El could, ojo, se pronuncia, normalmente en contexto, no se pronuncia could, se pronuncia simplemente could. Por ejemplo, cuando vas a pedir un favor, o cuando vas a pedir que te den algo, tú preguntas, could I? Or could you? Could I? Como en este caso, could I have more wine, please? You certainly may. Thank you. I'll be right back. What do you think of this class, huh? Dicen ustedes, no, pues qué belleza de clase, qué ejemplo, vea qué ejemplo. ¿Ah? I'm sorry. I apologize. You should. Me disculpo. Está quedando en YouTube. Ahí quedó para la posteridad. Look, See? jealous. Leave the fan on. Okay. All right. Stop going on. So
The funny thing is that yeah, you're right. I should be more careful, Juan. Thank you. I need you for my brand. I need to help me build my brand. La idea es que cuando vaya a conseguir trabajo, ya van a ver mi video de YouTube. No, it's not nice. This teacher is not nice, but thank you. Could I ever have enough? No. Do you need? Okay, ese could, como les digo, palabras muy, muy, muy sexys. ¿Sí? Por ejemplo, Gloria le pregunta a Chuck, ¿dónde viene Fabián? Porque yo estaba perdido. Entonces, Chuck dice, oh, I don't know, but he's coming. Pero si él quiere hipotetizar, he could be around the corner. He's texting me. He could be around the corner. Él supone. Hay algo muy elegante con el could y es que abre posibilidades. O sea que cuando él dice he could be around the corner, puede tener incluso otras posibles hipótesis. Puede que esté en la esquina como puede que apenas esté llegando. Could be around the corner, Could be. or he could be just, like pulling over. There he is. Okay, so could. La diferencia entre could y otros es que could te permite a ti tener posibilidades, possibilities, ¿ok? Cuando estás pensando hipotéticamente, ¿sí? Como decir, ve, ¿y por qué están bebiendo vino en clase? Entonces podrían ustedes hipotetizar, they could be very happy to be together. Podrían estar muy felices de estar juntos, por eso están, ¿sí? En español utilizamos ese podría, diríamos en español, quizás están felices, puede ser que estén felices, ¿sí? Lo más seguro, ya pasaríamos a must, que fue el que estábamos discutiendo ayer. Este could es como muy explorando posibilidades, puede ser que estén felices, como puede ser que estén celebrando algo, could be that they're happy together, or also could be that they're celebrating something like teaching a lesson to these magnificent people together. Toda esta gente magnífica que tenemos acá. Y por eso es que estamos celebrando, no es por nada. We're celebrating. Could be. Oh, another, What kind of wine is this? Is good wine? red. Is this good cheap wine It's red. Yes. or good expensive wine? I didn't buy it. It's a gift. Ah, Never look a gift Must horse in be the cheap. mouse. must be cheap. It's Or could be cheap. it could be cheap. It could be cheap. Puede que sea barato, puede. Pero está bueno. All right. Entonces, otras preguntas que tengan, o todo muy claro. Me queda ahí ese even. Más- Pues, a mí me gustaría como volver a escuchar la de como la pronunciación de general. De todo. Sí, de ese pedacito. Hágale. En todo caso, decía even, ese incluso una palabra de más, es más drama como lo dice Chuck. Even, incluso, más linda que la mía. All right, Chuck, take it away and read it probably one more time. His house is even nicer than mine, and he has all the food he could ever need. And now, Liana, can you read it in your lovely voice once? His house is even nicer than mine, and he has all the food he could ever need. Any other special requests? Or if Liana, if you have anything to say, anything to add, or anything that you want to even know in Spanish, we could acquiesce. What do you think of that word? Only comes out when I'm drunk. We're not drunk yet. No, we're not drunk yet. You have no idea. All right, Okay, we're good. Let's continue. on. Vamos. I want to see if it's the frog. Ooh. Not yet. Okay, so Ah. go ahead, read it. We read it once and then Liana and then you and then Liana and we go like that. Go ahead. Okay, if you're lucky, he might want to be your husband. Then he will take care of you. See, Chuck was right. So, you know, Now, what's a good thing? Liana. Maybe. If you're lucky, he might want to be your husband. Then he will take care of you. Chuck, do it again. If you're lucky, he might want to be your husband. Then he will take care of you. Liana, do it again.
If you're lucky, he might want to take, or wait, sorry. If you're lucky, he might want to be your husband. Then he will take care of you. Are you sure, Liana, we're the ones drinking? You already mentioned he'll take you to Cancun. Just kidding, Liana. You know I kid a lot. Okay, so me gusta mucho esta página, está muy rica. Tiene muchas cosas que me atraen, me dan ganas ya de decir cosas, pero pregunten ustedes primero. Quedaron sin palabras. Están a la expectativa de si es la rata o es la rana o es quién, ¿cierto? Bueno, acá lo que vemos es una estructura condicional que es la estructura bandera de lo que es el pensamiento hipotético. Yo sé que ya lo he dicho antes, les voy a explicar qué es hipotético, porque quizás no es claro y desde el punto de vista bilingüe, hipotético es algo muy simple. Hipotético es quizás normalmente el opuesto de lo que es, o simplemente lo que yo imagino. Y muchas veces se aplica para no imaginarse lo que no es. ¿Sí? Quiero explicar eso mejor. ¿Cómo así que lo que no es? Por ejemplo, yo soy un hombre. O al menos eso creo. Or at least that's what I think, because in today's world you never know. Soy un hombre, entonces si yo en este momento pienso como si fuera diferente, lo que no es, diría, if I were a woman. Entonces esas estructuras de el condicional, así como esta, con if, se prestan mucho para que uno pueda imaginarse lo que no es. Si yo fuera una mujer, ¿sí? If I were a woman. Eso no es el caso acá. El caso acá es que estamos hipotetizando qué podrá ser. ¿Sí? ¿Cuál podrá ser la reacción de cuando este tipo, que no sabemos quién es, vea a Tambolina? ¿Sí? If you're lucky. Eso específicamente significa si estás de buenas. Si tienes suerte. Correcto. Si tienes suerte, si estás de buenas, si es para ti. If you're lucky. Lucky significa, vean qué fácil es. Luck es suerte. Entonces, lucky es suertudo. Pero esa palabra no la utilizamos en español. We don't use it in Spanish. ¿Sí? Si estás de buenas, si tienes suerte. But we don't say si eres suertudo o suertuda. We don't say that. Pero en inglés sí es muy común lucky. If you're lucky, si tienes suerte. Y ahí viene la hipótesis, que viene protagonizada por esta palabra que es una de nuestras sexys. Ayer vimos la primera sexy, must. Acabamos de pasar la segunda sexy, could. Y ya viene otra, might. ¿Cuál es la diferencia entre could y might? Que could es una forma de hipotetizar donde puedes tener opciones, posibilidades. En cambio, con might estás hablando de una probabilidad. Y estás hablando netamente desde lo que te imaginas. No hay certeza de lo que yo voy a decir. Cuando hay certeza, utilizo must. Pero aquí que no sabemos, pues yo no sé, no se han visto nunca. Lo único que yo sé es que tiene una casa muy linda y mucha comida. Pero nunca se han visto. ¿Sí? Para que se quiera casar con él. Porque eso de husband ahí significa. You know what husband means in Spanish? No, You I don't don't. know. You don't know? What it means, I suppose. Esposo. Esposo. He jokes a lot because he's married and he now he forgets what to be a husband is. Well, I knew the meaning. The word is esposo. Esposo. Entonces, claro, no sabemos en realidad si quieran ser esposos. Entonces ahí vamos con la hipótesis. Y la hipótesis se lanza con la palabra might. Con el patrocinio de la palabra might, nunca me la vayan a pronunciar meet. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se les ocurre decir meet? O pensar que se dice es que nicht. No, por favor. Así no. Así no. So,
Para que no se le olvide, es might. Who's talking? I cannot see. Wait a second. Who's talking? Somebody's talking. Okay, I think I got it. Okay, so, si estás de buenas, si tienes suerte, quizás. Ay, ¿dónde está el quizás? Might. Es que en español hablamos diferente. En inglés están esas palabras sexy. En español, en inglés están esas, en español hay otras. En español está el quizás, 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 right? He might want to be your husband. Maybe. Maybe, may, quitemos nada más el may, es igualito básicamente a might. May, might, pretty much the same thing. What do you think, Liana? What's the difference between may and might? I think they're like the same. The difference is whether you say one or the other. That's it. What do you say more often, might or may? Like, what do you want to do tomorrow? You say, I may or might? Might. Might. Good. Okay. So there, that settles it. If Chuck says might it is. May y might son dos palabras sexys que significan lo mismo. Es supongo, quizás, de pronto, ya veremos. Cuando está esa indecisión o está abierto a la interpretación, dices might. Por ejemplo, ustedes pueden decir, profe, I think you might be drunk already. Creo que usted ya está pasado de tragos. What do you think? I think yes. Okay, good. Then we're happy. Yeah, Okay. might Yeah. want to be your husband. Quien quita, vean esa expresión en español, quien quita que se quiera casar contigo. Quien quita, para traducir might. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Es eso. Es básicamente una hipótesis. Si estás de buenas, ¿quién quita que él se quiera casar contigo? That he want to be your husband, que quiera ser tu esposo. ¿Sí? Nuevamente, piensen en términos de metáfora. La metáfora es súper poderosa para penetrar cualquier lengua que ustedes quieran aprender. Y la metáfora tiene que ver con la apreciación de qué es lo que la gente ve en diferentes circunstancias. Aquí vemos, might want to be your husband. En español no lo vería yo muy común, al menos en mi estrato, decir que quiera ser tu esposo. No, sino que se quiera casar contigo. Vemos el evento, no el resultado de la relación. Maybe, cuando uno está en estrato 6 y 7, en Colombia, quizás uno sí piense, quizás quiera ser tu esposo. I'm just being crazy, you know, it's the wine talking. Es el vino que está hablando ya. Lo siento, lo siento. Volvamos nuevamente a aterrizar a tierra. Ok, hasta ahí queda todo claro, creo yo. Then, luego, o sea, lo cual quiere decir, then, sigue la hipótesis, he will take care of you. What is take care of you? What are all the possible ramifications? Many ramifications of taking care. What is, give me a couple of examples. Run it. Okay, what if you're sick? It's going to help you. He's going to help you if you're sick. If you need Si money, estás if you enfermo, need- te va a ayudar. Si necesitas dinero, si tú tengas hambre, if you're hungry, he will feed you. si tienes hambre, te va a dar comida. If you want to go shopping, he will give you money. Si quieres ir de compras, te dará dinero. What else? He will make you happy. If you're cold, he will make you warm, build a fire. Ooh, you do that? Well, there's a fire. You there. do that? Well, Would you do that? I would if you were cold. Okay. Yes. Si tienes frío, te hace una fogata. Qué lindo, ¿no? Sí. Well, eso es lo bueno de estar uno con Chuck, que él tiene todos estos pensamientos positivos. ¿Sí? Eso es take care of someone. Take care of. ¿Ok? Y es lo que todos queremos. You know, like somebody to take care of me. My wife takes care of me. Mi esposa me cuida. Y por eso muchas veces yo me equivoco y digo que es mi mamá. Okay, am I revealing too much? Juan Gallego está... I'm revealing too much, sorry. Esta conversación que la tuve con mi psicóloga y qué pena con ustedes. It's the wine talking again, I'm sorry.
Lo dice prender la cámara y todo, y ahí apareció, inmediatamente apareció Marta como que, teacher, ea de María, peló el cobre. Anyway, take care of someone. Súper, es cuidar, o mejor dicho, te querrá, te cuidará, será una muy buena persona a tu lado. ¿Sí? No tiene que ser tan literal. Ese will, otra de esas palabras sexys, ¿sí? La diferencia entre might y will es que will es un poco más asertiva, es un poco más firme, es un poco más definitiva en mi mente. Mientras que el might es más quizás, quizás, quizás. Y cuando digo will es que así será. Bueno, si él se casa contigo, lo conozco, todo un señor, te va a cuidar. He will take care of you. O te cuidará. Pero ese will es una de esas palabras sexys que da una connotación. Y ahí precisamente es donde se separa un estudiante de otro. Ustedes, como mis estudiantes, van a aprender a apreciar mucho las palabras sexy. Porque eso es lo que quiero para ustedes. Ese might, ese will, ese could, ese may, ese must, ese should. Quiero que los cortejen y se queden con ellos. Porque eso da dimensionalidad, eso da profundidad a su habla. Eso es como cuando estás comiéndote una sopa, una changua. Ya voy a pelar el cobre, sí, ya saben, ¿sí o no? Es como cuando te vas a tomar una changua y le echas picante. Inmediatamente se dimensiona. Y ya tú te la disfrutas diferente. It's not just changua. It's a spectacular. Do you know what changua is? No. Okay, I can make you one. Take care of you. Okay. Changua is made with onions and eggs and water, salt. It's pretty simple. It's fantastic. Just in like a egg soup. Eggs and onions. Delicious. Sure, Scallions. Oh, okay. Scallions, eggs, water. That's pretty much the whole of it. Sounds delightful. And cilantro. Just go with cilantro on top and perfect. Ay, Suena rico, ¿cierto? ¿Cómo hacen ustedes la changua? Yo la hago con huevo, scallions, es cebolla rama o cebolla larga. Así, así como decís. Y el cilantro, eso no necesita más. Eso es como para el guayabo. Breakfast, lunch, That's or dinner. perfect for hangover. En Bogotá comen mucho de eso. En Bogotá. Pero, I have that tomorrow morning. Pero Bogotá es con leche. ¿En Ajá. serio? sí, con leche. Es con leche. It's with milk. y con huevo. Definitivamente Leche con huevo, huevo. no puede faltar. Pero a mi yerno pero sí no sí. le gustó eso. A mi yerno no le gustó. More than one way to make this También dish. tiene como cebolla, sí. Yeah, changua is delicious. It's perfect. Cuando no esté guayabado, como para mañana, para mí. Changua. Changua. And then if you Ah. make one changua for me, you will be taking care of me. Just in case tomorrow I wake up with a headache, No, I know what to do. You're okay. Okay? Okay. a mi yerno no le gustó eso. La changua no. Es que eso se llama, en inglés se dice an acquired taste, que es como un gusto adquirido. Le toca a uno adquirirlo, educarse, educar el paladar. Mm, Changua no es para todos. Changua is not for everybody. Onions and eggs. changua. Okay. Okay, Liana, you will be next to me next time you're around, and we're gonna have fun. Don't be jealous. All right, I'll buy you wine or changua. All right, so Watch out for the changua. careful here. Any questions? Cualquier pregunta que tengan acá de uso del lenguaje, de significado o de pronunciación, este es el momento. ¿Qué preguntas tienen? No questions, everything No clear. question. No questions. Ah, no. Y a mí como me gustan las questions, pero ustedes ya saben, no, si le hago una pregunta, no para nunca. Vea, 15 minutos para responder algo. Question. We need to know who. We need to know who. We need fewer questions with Fabian. He talks too much. Anyway, so the idea here is we're going to listen to Liana. Liana, you already read this one? Or was it Chuck? Yeah. We took turns. Oh, you took turns. Liana, can you read it once again, one time, and then Chuck? Okay. If you're lucky, he might want to be your husband. Then he will take care of you. If you're lucky, he might want to be your husband. Then he will take care of you. ¿Cómo lo leyeron? Excelente, ¿no? Questions?
¿Última oportunidad? No, ok. I Let's don't have move on. Que todos quieren saber como que no, pásela. A ver si es la rata o es la rana o quién es. ¡Uy! No, joda, no. Prefiero, devuélvanme al pasado. Prefiero la rana. Rana, is that what you call a mole? No, a mole is, what's that? Does anybody know what a mole is? Está aquí abajo. ¿Cómo se mole en ¿Cómo se dice mole en español? No idea. Son segatones, escarban túneles debajo de la tierra. ¿Cómo se llaman? topo. Topo. No. ¿Qué dicen ustedes? Vea. Se parece a mí. That would be Liana standing next to me. Really, baby? Yes. Okay. Okay. Anyway, vamos a ver qué pasa. Ya veamos qué decide Tambolina. How do you say mole? How do you say mole? Yeah, Topo. topo, okay. I thought you said, how do you say no? Because this is the guy who's going to marry her, so she has to say no. Oh. How do you say no without offending Well, him? he's whistling. I think it's She's going just a to... song. It's going to say no in a song. Okay, are you Good. ready? We're ready. So, Chakliana. That evening, the neighbor came over. Thumbelina was surprised to see that he was a mole. That evening, the neighbor came over. Thumbelina was surprised to see that he was a mole. That evening, the neighbor came over. Thumbelina was surprised to see that he was a mole. That evening, the neighbor came over. Thumbelina was surprised to see that he was a mole. Surprise. Thumbelina, you can say is nice because I wouldn't be surprised. I would be shocked. I would be indignant. Indignant, such a big word. Estaría indignado. ¿Cómo así? Que la rata me está tratando Offended. de casar con un topo. Vea Actually, esa tan linda, ese tarrao. And she's whistling. Instead, Does Liana know what a tarrao is? mole. Tarrao is an old expression. Remember that I'm old in Spanish to mean a beautiful thing as a woman, you know. Yeah, Bombón. I love beautiful. Very beautiful. A lollipop. Oh, she's a lollipop. Es un bombón, right? okay. For example, let me pick your brains. Tati, ¿alguna vez alguien te ha llamado tarrao o bombón? Ay, hola tarrao. Tati says yes, she's being called tarrao. Titi, what about you? Modestia aparte. Modestia aparte. Ay, so we have two tarraos here. Tenemos dos tarraos. Ya tenemos dos tarraos. Titi también le han dicho. Titi and Tati, yes, both. I was just, Pero ya es mañé. es un poco mañé. It's Ya, a little Es boleta, sí. bolete, it's a little unsophisticated. Okay. No se dice es more. Con eso se dice More. more. All right, guys, no more joking. All joking aside, what is going on here? ¿Qué está pasando acá? The neighbor came. Esto es un verbo en el pasado también, solamente que es irregular. Come en el presente, came en el pasado. Así como este, hay unos cuantos que son irregulares, que los aprendieron seguro que sí en la escuela. Came es el pasado. Se lee came porque es la A con la E. A, came. So, that evening, esa noche, right? The neighbor came over. ¿Qué pasa con el over? Extra. Hay un extra que le damos para que le dé ritmo al inglés. Es lo mismo que came, pero queda mejor decir came over. Okay? Sounds better. You sound more gringo. Okay? She came over. She came, muy bajo. She came over, it's better. Okay? Phrasal verbs son muy importantes para aprender. Luego, Thumbelina was surprised. Así es que uno declara una reacción. Was surprised. Con el verbo to be, que está en el pasado, también irregular. Y luego con este verbo, con este verbo transformado adjetivo, que es sorprendida. Thumbelina estuvo sorprendida.
En español no decimos eso. Thumbelina estuvo sorprendida. No decimos eso. En español tenemos una cosa muy bacana, no boleta, sino bacana, que es el ceseo. Entonces en español decimos, Thumbelina se sorprendió. Y es lo mismo. Was surprised. A los gringos les toca decir was surprised porque no tienen ceseo. Nosotros podríamos fácilmente decir estuvo sorprendida, pero suena demasiado taconudo. Entonces vuelvo y bajo al primer piso y digo, se sorprendió. Se asombró. Se asombró. ¿Sí? Hey. Al ver, to see, that he was a mole. Que era un topo. Esa pobre Thumbelina sí ha pasado por todas, ¿no? Qué pecado. No. No es que es un pecado. Vivian, Yes. I have a question. Go ahead. What is the difference between that evening, that night? Tiempos. Chuck, what's the difference between that evening and that night? Oh, yes. Well, the evening is just earlier in the night. The night begins when it's really, really dark, I suppose. But the evening is still a little bit light, but it's getting darker. So it's just a time difference. Basically, So it's the beginning of the night. it's the beginning of the night, but it's still has a little light normally. But it's a subjective word. You can Subjective. No es blanco y negro, es un área gris. Yeah. O sea que si dices evening, tranquilitos que no van a hacer como que le van a decir, ¿cómo así que usted dijo evening y vea que es night? Nadie va a entrar en ese alegato. Es área gris, ¿ok? Acéptenlo así tal cual como lo entiendan. But very good question. However, vamos a escuchar a la otra stewardess of the language. Liana, do you have any extra appreciation about the difference between evening and night? Yeah, like what he said, I would say it's the time between afternoon and night. So like from like 5, 6, 7, 8, I would say that's the evening. And then after that is night. Yeah, like once the sun goes down, then I would say it's night. If it, yeah, when it's dark. I think it's not exactly set, but you have afternoon, evening, and night. The point is that there's an order. Ahora, tengan en cuenta que en la integración, una cosa es definirla sola. ¿Ya? We ask that question as if it were a citation. Aquí tenemos la palabra yesterday y aquí tenemos la palabra sorry. Yes, okay. Let me get some more wine. Now, perfect. Now I'm thinking straight. Aquí tenemos la palabra evening, aquí tenemos la palabra night. We just cited them, we cited them out individually. Cuando entran en contexto, hay una diferencia. Uno dice yesterday evening, anoche. Uno no dice yesterday night. I don't know if maybe Liana wants to agree or disagree with me. Maybe she said, oh, I say yesterday night. No, it's always last No, night. just last night. Last night. Last night. Ojo. Se dice last night y yesterday evening. Y no se combinan. No se dice last evening y no se dice yesterday night. Entonces ahí tienen una cosa, vea. Les voy a enseñar una cosa que no se les olvide. Si ustedes en mi curso no aprendieron nada, normal, porque yo siempre digo que aquí no se aprende nada, pero se pasa muy bueno. Lo que pasa es lo siguiente, o paso yo bueno, ¿cierto? Lo que pasa es lo siguiente. Una cosa es el significado, que generalmente uno le da a las cosas, pero el significado tiene que ver con su contexto también, para que lo tengan en cuenta. Normalmente uno no define las palabras como si fuera un diccionario, sino que dependen de su contexto. Allí hay connotación de todo. Ese es el significado, que es una cosa. La otra cosa muy importante para nosotros poder entender y hablar el inglés es el uso de las palabras. Y ahí es donde puede haber un poco más de definición. Se dice yesterday night, se dice last night o yesterday evening. Punto. Y es lo mismo.
ya tú escoges cuál, pero no las puedes recombinar. Es así, fijo. Yesterday evening, last night. Y eso es uso. Y es lo que siempre les digo, pendiente siempre. Significado, uso y pronunciación. En su, digamos, en su repertorio del inglés, sus frases que ya maneja, sus palabras, etcétera, siempre tiene que haber lo mismo, significado, uso y pronunciación. Entonces, sería muy triste que nos quedáramos simplemente con ¿cuál es la diferencia de significado entre night and evening? Sería únicamente 33.333%. Pero entonces lo que hay que apreciar también es qué suena mejor, decir last night or yesterday evening. Y también cuál se utiliza. Cuando digo cuál suena mejor es, de pronto si estás escribiendo un poema, ¿cuál quedará mejor? ¿Poner last night o poner yesterday evening, por ejemplo? Y ahí tendría que ver mucho la pronunciación. Significado, uso y pronunciación. Meaning, form, and pronoun. All right? Teacher, Yes, sir. pero se podría usar también ese evening para saludar en ese periodo de tiempo que dice Liana. Única y el night exclusivamente para con evening se despedirse. saluda. Únicamente con evening se saluda. Nadie saluda con good night. Exacto, y para Night es el despedirse. despedida. Night, para despedirse. Ahí tenemos otro fenómeno del uso. Ok. Saludan con good evening. Se despiden con good night y no me los mezclen. Mm. ¿Ok? Good night es me voy. Yeah? Unless I'm saying goodbye and then I say I wish you. Les auguro una buena velada. Les digo, okay, good night. You all have a good evening. ¿Sí? Good night y que todos ustedes la pasen muy bien esta noche. Diferente. ¿Sí? Pero me despido con good night. Not yet, right? We have time. We got a couple of minutes. Good night. Vamos a ir hasta las 7. ¿Ok? Aprovechemos. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que le dice que sí al topo? Uno nunca sabe. En este caso, el topo significa sugar daddy. He's got a big house. He's got all the food you need. And he will take care of you according to the rat. Según la chucha esta, vean que si era una chucha. Mucha chucha, ¿no? Es que tratando de cuadrarla con un topo. Pero imaginémonos que es un sugar. So he's a sugar daddy. Ahí está la doble moral que podemos en este momento establecer. Ya conocen a Tambelina muy bien, pero ¿ustedes qué piensan? Is she gonna say yes or is she gonna say no? What do you think? I think he's not pretty. So probably it's going to be a no. Ooh. I think she's whistling to decide. También pueden decir she might say no. She might say no. She might say yes. Or she might say yes, que siempre está ese 50-50. Es un caricellazo. There you go. No hay sino dos opciones. It's not set. Not sure. But ¿Alguien más tiene alguna idea que va a decir sí o no? She might say yes, she might say well, no. we're dying to find out. So. Okay, sorry. Let's continue that. Okay, before we move on, Liana, can you read it once again, one more time, and Chuck then afterwards? That evening, the neighbor came over. Thumbelina was surprised to see that he was a mole. That evening, the neighbor came over. Thumbelina was surprised to see that he was a mole. I think she should say yes. Escuchen eso. She should say yes. Ese should es otra palabra sexy que es, ella debería decir que no. Es que como así, ¿cómo le ocurre? She should say no. They say yes. Sí, it's the wine talking again. Qué pena con ustedes. Say that 10 times. Okay. Chuck, then Liana. Chuck, then Liana. He talked quite a lot, but had nothing nice to say about the sun or flowers, as he had never seen them. He talked quite a lot, but had nothing nice to say about the sun or flowers, as he had never seen them. He talked quite a lot, but had nothing nice to say about the sun or flowers, as he had never seen them. He talked quite a lot, but had nothing nice to say about the sun or flowers, as he had never seen them. Excellent. That was the ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver a nuestros dos tarraos a ver qué piensan. Tati.
Sí. ¿Qué piensas que significa esto? ¿Que Tambolina va a decir sí o no? Mm, ¿Qué piensas en tu corazón? no, Intuitivo. no, ¿Va a decir que no? no. Ah, bueno, pero ya es porque estás viendo ya el por qué. Porque antes no sabíamos, ya aquí estás viendo el por qué. Si ves más o menos claro el por qué, tienes idea de por qué es que va a decir que no. No. A ver. Simplemente sabes que va a decir que no. Ya. Está bien, válido, válido, no hay problema. A ver, le pregunto a Titi. Titi, ¿va a decir que sí o que no? No, Y en tu corazón intuitivo, femenino, la intuición femenina, ¿qué te dice? ¿Por qué va a decir que no? porque ella quiere la naturaleza y él no puede verla. Porque son muy diferentes. Son el agua y el aceite. Por más sugar que sea, es demasiada concesión. Aparte de feo, nunca ha visto la hermosura de la naturaleza. Feo y bajito. Gordito, no. Yo soy bajito. I am short. Only. Oh, by the way, I'm not rich. No, no soy rico. And no fat, Ahí se compensa. What do you say, Juan? no fat, you are no fat. Un poquito. Ah, Listo, entonces tengan en cuenta. Ahí está el argumento de la tambolina. Claro, como los topos se mantienen bajo la tierra, pero a ella le encanta la naturaleza. Entonces, no va a funcionar porque somos muy diferentes. Yo no me voy a meter por allá. Por más sugar que me den, yo no me voy a meter por allá por debajo de la tierra. Right? That's what I think. What do you think, Chuck? Give us your 2 cents. Oh, I think it's interesting that she's more concerned about the sun and the flowers than his personal appearance. Do you think that maybe Because- she's got money? I don't know. I doubt that. But I think it's interesting that she's considered about her feelings and the flowers and the sun as opposed to his appearance. If it was a man judging a woman, he would look at first her appearance and not Good what point. she was thinking about the sun and the Good point. flowers. Not to objectivize the women, but yes. Is that a racist statement? That could be a racist. Is it racist? It's racist. Okay. It's not transgender? It's not kosher. Okay, Okay. sorry. So I thinking think- about this from a different dimension, from another perspective, let's listen to the female opinion. Liana, what do you think? What do you read through the lines? ¿Qué piensas? Well, first of all, to me, she looks like a child, so I think it's weird that she's marrying this old man. But That's an yeah, age- I think that she's more concerned about, like Chuck said, feelings instead of how he looks or his money. I think that's an interesting take. Wow. What a low blow for rich people, right? Who are short, fat, ugly, and old. So important. What is the most important thing? Money. To Tambolina, no, Oh, to no, no, Tambolina. Happiness. Happiness, Yeah, the flowers, happiness. sunny days, blue There you go. skies. There you go. Which means to me, I don't know, I'm reading between the lines, yo leo entre líneas, which means to me, lo cual significa para mí que quizás Tambolina viene de una, no sé, como que es descendiente de riqueza, porque la gente que tiene más dinero, quizás que han tenido, digamos, o han sido favorecidos, o como dice la cuñada mía, bendecidos por la vida, pues pueden apreciar más esto de los cielos azules y esto. Entonces, no están como tan pensando siempre en el dinero. Just money, money, money. Oh, he's got money? Good. Right? Like when they say, when Chuck says, hey, Fabian is coming. And then they're asking like, what is he driving? What is he driving? Just kidding. All right. Okay. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se casa Tambolina o no? No.
No. It's not gonna work out. No, es que no, ¿cómo va a hacer eso? ¿Ah? It's not gonna work out. No, it's not gonna work out. Escuchen eso. It's not gonna work out. No va a funcionar. It's not gonna work out, dice Chuck. Y él sabe. He Yeah. should know, right? Yes, I know. Like, I you should should know. know. Yes. You should She know. by- just needs to marry a human, not a beetle or a rat or a mole. That is, Frog. you know, is the principle of it. Obviamente que uno se tiene que matricular, asociar y casar con gente de su especie. We have to remember that she was a flower. Oh, that's a good point. She came from a flower. Sí. Ella salió de una flor. Ah, ¿cómo se nos había olvidado? So, O sea que cómo vaya a aceptar a un topo que antes está por debajo de las flores y se las come por la raíz. No. birds of a feather, but nothing nice to say is a common phrase. You can't say something nice, don't say nothing at all. But I think that is a very astute observation. Creo que es una observación muy astuta de la tambolina notar que simplemente son tan diferentes que no funcionaría. ¿Sí? Porque seguro que el topo le va a decir, entonces, ¿qué mamita? ¿Cómo fue? Y la tambolina le va a decir, pues, don Topo, con todo el respeto que usted se merece, yo no me voy a ir por allá en un hueco. ¿Sí? Por plata. Right? However, now that we're talking hypothetically, ahora que estamos hablando hipotéticamente, if I were Tambolina, si yo fuera Tambolina, See, Joe Fair. si yo fuera Tambolina, if I were Tambolina, no, just stop there. Too much wine already. Mucho vino, no puedo revelar tanto. So, let me see the time. It is time to say goodbye. Qué pesar. Se acabó la lectura con la Liana y el Chuck aquí al lado mío, que como pueden ver es una clase muy animada. I wish we could have more classes like this, but you have to go to I'll the come back. States. I'll just come back. When are you coming back? In a year. Oh, it's too long. No, En un año ya ustedes están sexys. ¿Ya para qué más inglés? the days are long, but the years. In a are year, short. they will be sexy in English. They don't need us anymore. Ah, you think so? There will be a brand new batch. With this teacher, you will probably learn English in a year. Sí, quizás en un año todavía estemos juntos cuando vuelva Chuck. But he was my best friend. He's my best friend. Did you know that? And it's not because I'm drunk. No es porque esté borracho. Mi mejor amigo. But it's because I don't have any friends. Just kidding. No, neither one of us do, so we're best friends. But I'll be on the show from the States. But he will be in the States y se va a we have conectar Zoom. así como siempre. We have Zoom in the United States. You have Zoom? Yeah. Ah, tienen Zoom en los Estados Unidos. A Chuck le compraron. Did Yeah, your wife buy you Zoom? yeah, she bought that. She's taking care of She's you. taking care of it. All right, so Okay. guys, thank you very much for tonight's lesson. Ahí quedamos en lo que se llama en inglés a cliffhanger. A cliffhanger que es no sabemos qué vaya a pasar. Quizás Tambolina Tune in next diga week. que sí. Ah, hay veces que uno se sacrifica. Uy, no. I know. You have to tune in next week. All right, everybody. Juan, Marta, Carolina, las dos Tarraos, Tati and Titi, Luis, Yurley, Marta Galván, Liana, Alejandra, Sánchez, and Carolina. And am I leaving anybody out? No, I think that's it, right? Thank you very much for being here and tolerating a couple of drinks, or more like a drunk and Thank you. a un borracho. Excelente clase los dos. Thank you very much. Thank See you next year together. Bye. Bye. Be good. Enjoy your evening.